Oramos al Señor por su propósito para con cada uno. Hay un maravilloso y glorioso llamamiento divino en cada vida. Y queremos disfrutar de ella, queremos ser enseñados conforme a la palabra. Deseamos ser lo que comprende la voluntad de Dios para cada uno y que tomamos la decisión correcta, que tomamos de la mano del Señor sus instrucciones y que queremos dar pasos dignos, pasos honrosos conforme al propósito, porque lo primordial, lo principal aquí es el plan de Dios para con uno mismo. Y ahí tenemos en nuestro manual de vida su palabra, para disfrutarlo de lo que todavía queda o nos quedan por delante, mientras aprendemos algo más de la mano. Padre bendito, a ti nuestra adoración y alabanza. Mi Dios, a ti nuestra gratitud de corazón en esta mañana. Tú eres nuestro Padre, nuestro amado Dios. Jesucristo es el Señor, nuestro gran Salvador glorioso. Esta hora, Padre, nos gozamos a ti, acercándonos en tu misma presencia. Nos ha dado el privilegio y la gran bendición de dejar nuestras casas y hoy estar en tu casa. Y asimismo el privilegio de alcanzar tantas vidas desde su propio domicilio. Tu obra es perfecta, Padre. Tu obra es preciosa. Tu misericordia alcanza hasta los confines, Padre. Gracias te damos por cada verdad revelada, porque hoy estaremos recibiendo de su mano, de tu poderosa mano, mi Dios. Asimismo, en tu poderosa mano, lo que recibirán más tarde este mensaje vía estas emisiones. Gracias, Padre, por poder llegar virtualmente a tantas otras vidas que desean reverenciar tu nombre, que aún desean conocerte más y más, y están con el propósito de ordenar sus vidas delante de ti, mi Dios. Prepara todo nuestro ser, prepáranos a cada uno en el precioso nombre de Jesús. Padre, en tu mano poderosa el resto de este día, todo propósito en ella. Concédanos, mi Dios, quietud y reposo en esta hora, paz en medio de tu pueblo, para que podamos disfrutar de lo mejor de ti en este día. Gracias por este maravilloso tiempo, para sentarnos a los pies de Jesús y ahí enriquecernos y ahí disfrutar, mi Dios, de lo mejor del cielo hasta este día. Gracias por cada maravilloso regalo que de tu mano tenemos. Bendice tu heredad, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Abrimos nuestros corazones. Seguimos sobre estas porciones que venimos conociendo. Abrimos nuevamente en el primer libro de Samuel, capítulo 17, mirando estas escenas de las cuales queremos seguir aprendiendo. Primera Samuel 17, 34 en adelante. Un desafío grande a aquel pequeño joven, todavía en aprendizaje, en entrenamiento, David. Podemos identificarnos con este varón. Hoy nos toca a nosotros. Muy bien, los niños ahí ya se dieron cuenta, que yo me olvidé ellos. Gracias. Tenemos este privilegio de abrir las Escrituras y mirar la maravilla de la verdad de Dios y los testimonios que la palabra de Dios deja para enseñarme, para enseñarte, para instruirnos en justicia. Porque a veces ya no entendemos muy bien qué es lo que acontece en medio nuestro, ¿verdad? Y aún en medio de la iglesia ya no sabemos qué es lo que sucede. O de lo que viene sucediendo alrededor, vemos, contemplamos, miramos y a veces no sabemos muy bien. La palabra de Dios va a darnos respuesta en todos los casos. Y eso nos afirma más y más en los pasos del Maestro Jesús, quien tuvo las mismas experiencias mientras caminaba aquí. David respondió a Saúl, porque Saúl estaba desconcertado y desmayaba, dice el verso 32. Y le dice, no te pongas así, mi rey. Este fue el pensamiento y la postura de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, por donde todos hemos comenzado. Podemos ir con las mismas experiencias de guardar algunas gallinas por ahí, ¿verdad? Algunos animales ensayándonos en medio de esa experiencia. Donde éramos insignificantes como David, un desconocido.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cada uno hemos tenido diferentes experiencias, ensayos, preparativos para lo que todavía queda por delante. Así la palabra de Dios nos va a entregar un testimonio completo cuando David se levanta y mata a aquel, no sé si llama el asesino Goliat, aquel loco que se levantaba cada mañana y desafiaba a todo Israel, no solo a Saúl. Pero aquí hay uno que ya venía bastante más entrenado que otros. ¿Qué es el propósito del Señor con nosotros hasta aquí? Tiene un maravilloso plan para con cada uno. Y va a seguir probándonos en escena y más escenas únicas. En escenarios donde ya creíamos que ya no íbamos a pasar adelante. ¿Qué les parece David? Un joven, palmo a palmo ahí, cara a cara con un león, con un oso. Y ahora cara a cara con Goliat. De ahí que vamos a tener todavía experiencias reales en estos campos de batalla. Mientras uno está turbado, desmayándose. Porque dice, no desmaya el corazón de ninguno. Así estaba la situación en el ambiente general. ¿Cómo está la situación en el ambiente hoy en lo general? No hay mucha diferencia, ¿verdad? Gracias a Dios por estas enseñanzas. Dice el verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, porque se enojan cuando queremos sacarle su presa, ¿verdad? Cualquiera que va a tocarle su presa se va a enojar. Y dice David, yo no corría fuera de él. Cuando dice, yo le echaba, y si se levantaba contra mí, si alguno se levantara contra ti, que dice el salmista David, en la profecía de Isaías, si alguno se levantare contra ti, lo hará así. Y si contra ti conspirare, delante, qué promesa. Insignificante, ¿verdad? Si la vida de David, no sé, comparado a toda esta escena que estamos viendo. Pero Dios dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, y te di victoria cual nunca. Así que no era tanto la fuerza de David, no era aquí, podemos decir, la sabiduría de David. David fue considerado el dulce cantor, el que dejó estatutos, decretos, enseñanzas para todo Israel, no solo para su familia. Así como estamos siendo llevados paso a paso. Muchas veces no entendemos bien, nos deja a oscuras situaciones complejas. No sabíamos que podía venir león y detrás venir oso, y menos que Goliat podía aparecer. Parecía mucho más desafiante de toda aquella experiencia. Y mucho menos podemos creer que un Saúl podía pelearnos. Ahí sí que ya nos deja mucho más confundidos. Porque nuestro propio hermano, nuestro rey, pero ahí en medio de esta experiencia, enseñanzas tras enseñanzas, instrucción tras instrucción. Dice el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Para ir aprendiendo, hermano, de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Puede que tenga apariencia de un arrebatador de punta a punta, un entregado para destruir y matar, robar. Puede que tenga esa apariencia, más son los que están con nosotros. Un hermoso versículo, ¿no? Para llevar todo el tiempo sobre nosotros. Más son los que están con nosotros. En aquel acontecimiento de esa experiencia, cuando Dios entregó esa palabra, decía, estaba lleno de enemigos, rodeado toda la ciudad. No había forma de salir, hablando. Pero decía aquel enviados, dice, te ruego que abra sus ojos para que veas, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué hermosa verdad, hermano. Veíamos estos días que estamos conforme a la palabra de Dios ante huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un sentenciado a muerte, sentenciado ya a una prisión de oscuridad por milenios.
el Hijo de Dios puede ponerse de pie y decir en el nombre de Jesús, en este nombre, sobre todo nombre, yo avanzo. Porque Pablo a Timoteo le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para correr, fuese león, fuese oso, fuese Goliat, fuese el mismo Saúl. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque es lo que más vamos a encontrar en estos días, en estos tiempos, es lo que más va a haber. No difícil la situación, no hay caso. Llegaba antes, pero ahora no. ¿Y acaso no tenemos un Señor y verdadero? Quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo ni qué decir. Y ahí expresa porque no porque David tenía suficiencia en sí, en todo. Dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, aquel Dios que nunca perdió una sola batalla. Y yo soy de su ejército, yo soy su soldado. Impresionante cómo pisaba David. Yo paso adelante seguro, sea la forma que fuese. Estén firmes, decía Moisés, ante un mar impenetrable. El ejército enemigo detrás para llevarle de vuelta cautivo. No había para salir a la derecha ni a la izquierda. Solamente quedaba mirar arriba. Los egipcios que habéis visto hoy, nunca más no le van a ver. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios sabe. Todavía nos queda, hermano, ensayo en paso. Estoy seguro que a cada uno aún nos queda detalles pendientes para pisar fuerte en el nombre de Jesús. Paraos, está quieto, hoy como aquello enemigo, la última vez que le ven después. Qué maravilla, hermano, y lo que Dios hizo. Gracias a Dios por cada maravillosa verdad que hallamos en su palabra y vamos aprendiendo juntos. Verso 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Ahí reconoce dónde está su fuerza, dónde está su gran liberación. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo aquel desmayado, temeroso, ya cansado Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Yo le hubiese dicho, ve y Jehová esté con nosotros. Todavía como un apoyo más a David. Pero la expresión es, y bueno, anda nomás, Dios sea el que resuelva contigo. La expresión más dura solamente para David. Saúl va a empezar a vestirle a David como él cree que es más seguro y mejor. David va a probar un rato. No es según el pensamiento humano. No es con fuerza humana, no es con casco de bronce, no es con coraza. En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, venga. Todavía nos queda disfrutar, hermano, de preciosas verdades que la palabra de Dios va poniendo a nuestro alcance y dando pasos firmes sobre la maravillosa verdad de Dios, su propósito y su bendición para cada vida. Romanos 12 leíamos, vamos a volver a esta declaración, ¿por qué tenemos estas instrucciones en la vida de David? Romanos 12, 9 hasta el final, ya leímos hermosa declaración, donde la palabra de Dios va a mostrarle, podemos decir, el camino recto para un cristiano seguidor de Cristo. Uno que va aprendiendo a vivir en familia, que le costó mucho a Saúl. Ninguna preocupación a David. David va a quedarle cansado a algunos en el camino y le va a dar igual parte que le corresponde. Y aún va a sobrar para bendecir otras vidas. Saúl desconoce la voluntad de su padre. En vez de ponerle a David a su lado para combatir a los filisteos, amorreos, cananeos, emprende batalla contra. En una ceguera, podemos decir, espiritual terrible. Pelea entre congregaciones, pelea entre hermanos, pelea en la familia. El amor sea sin fingimiento. Qué fuerte. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Solamente Saúl veía esto y dice, no, esto a mí me es imposible, no hay caso. David daba gracias a Dios por esto. Si Dios dice, porque vamos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Sí, amén, decía Saúl un momento. Pueden seguir, le persigue a otra hermano. Aplaudía a David en un momento, pero de un momento a otro queriendo enclavarle a la pared. Sucede hasta este día. Deslealtad increíble de uno a otro. Si uno es desleal a Dios, de hecho que va a ser desleal a su hermano. No hay de otro. Si como David somos leal
a Dios, vamos a ser leal a nosotros. Es conforme a la palabra, según el principio bíblico. Dice el verso 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. David, hasta antes de su muerte, hizo preparativo inmenso para que nunca vuelva a suceder que la presencia de su Dios esté en tiendas bajo cortinas, sino que tenga la mejor casa del mundo. Hasta hoy no se hizo igual, no se volvió a hacer algo igual. De lo que David se le prohibió hacer, Dios le dice, no vas a edificarme casa, tu mano derramó mucha sangre, pero tu hijo sí, y tu descendencia va a poseer la tierra, le dice Dios. Jesús estaba en camino ya, dentro de la promesa, y va a venir de esa línea, va a venir de esa generación. Dice, en lo que requiere diligencia, en lo que ya es tiempo, en lo que ya es momento, fervientes en espíritu. Vemos en David, si miramos los salmos y tanta otra referencia, toda su experiencia, sin parar a pesar de todo. A pesar de que tuvo terribles caídas, y esa terrible caída le trajo, podemos decir, una guerra generacional en la familia. Sus propios hijos le perseguían para quitarle el reino. Más adelante, terrible situación, pero no se entregó. Se levantaba y seguía adelante. Dejó de perseguirle Saúl, más adelante a Absalón, su hijo, le va a pelear. Y a muerte, ejército contra ejército. Impresionante, qué ejemplo en la palabra de Dios, qué testimonio. Pero ahí está la fidelidad de Dios para con cada uno. Dice el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y maldigáis. Saúl estaba en sus manos, ¿verdad? Su jefe de ejército, creo que era Abner, le dijo, no le voy a dar 2 golpes, con uno va a ser suficiente y va a terminar ya tu enemigo. ¿Qué le dijo David? Si Dios le da muerte, sea de la mano de Dios. Yo no voy a tocar al ungido de Jehová. ¡Qué maravilla! ¡Qué testimonio! Y no estaba siguiendo David para felicitarle. Con 3,000 hombres ahí estaba, en los pasos de David, ahí cerquita de David. David dice, yo hasta prefiero ir entre los filisteos, pero no voy a tocar a Saúl. Y se fue a Aquis. Qué cosa más dura para mirar estas escenas, pero qué maravillosa verdad para nuestros días, para nuestra firmeza espiritual en su camino. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 16, unánime entre vosotros, amén, dice Saúl un momento, y se olvida en otro momento. Siervo mío David, le dice, sí, fuiste más justo que yo, te perdono. Un rato, ¿verdad? Un momento. David dice, oye, tuvo que escapar por su vida, se fue hacia, podemos decir, dentro de su peor enemigo, los filisteos, pero decidió estar entre los filisteos que en su propia familia real. ¿Dónde comenzó el problema de David? Cuando mató a Goliat. Parecería que todo el mundo le iba a felicitar, ahí, ¿verdad? Hasta el rey le iba a felicitar. No, porque mató a Goliat, había sido David en más que Saúl. Y a David le atribuye, no, este enseguida va a tener el reino. ¿Verdad? Este enseguida me va a quitar el reino, le tengo que matar, quitar de delante de mí, tengo que sacarle de mi camino. ¿Conocen, hermanos, que hablan así? Hasta esa realidad podemos. Si no hemos encontrado todavía el hombre cambiante, desleal al máximo, si es que se desprende de su creador. Hoy te amo un montón, te abrazo todo. Por detrás, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Así va mostrándonos paso a paso la palabra de Dios. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Es lo que más abunda alrededor. No os venguéis vosotros, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice, yo pagaré. Pero parece que el Señor se descuidó. Acá yo voy a tener que hacer justicia por mal. El creyente no debe estar en ese. Pero demasiado mal me hizo. El que nos dio la vida, también dio la vida al otro. Y el que puso término a mi vida, puso término también a la vida del otro. Todo está bien ordenado, bien enmarcado dentro de un plan. Pero esto ya fue como un león me vino. Y va a venir oso también. Eso es lo que dice su palabra. Fuese león, fuese oso, fuese Goliat, fuese Saúl. No os venguéis vosotros mismos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Qué llamamiento tan profundo, ¿verdad? Tan difícil para el hombre viejo. Todo lo puedo. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal.
Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 tenemos esta hermosa verdad bien detallada. ¿Quiénes fueron los hermanos de Éfeso? Una iglesia confundida, carnal, como los Corintios. Es una iglesia a la cual el apóstol habló de una manera que no habló a otra, en cuanto a altura de propósito, altura de verdad para con ellos en Cristo. 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Saúl tiene toda una corona, pero su proceder es de un niño. Tenía toda la pinta de un superhombre, pero era un pobre hombre bíblicamente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Preciosas vidas que debería estar luchando contra los verdaderos enemigos. En un descuido nos confundimos y estamos peleando sin darnos cuenta. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Romanos 2. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Cuál habrá sido este ambiente? ¿El reinado de Saúl o el reinado de David? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Uno sembraba más odio que amor, ¿verdad? Uno de los reyes. El otro, sin parar, mostraba lo que era el corazón, el amor divino, paso a paso. Ante su peor enemigo, mostraba que no podíamos salir de los príncipes eternos. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Este es fuerte. Esto digo, ¿y qué más dijo? Requiero en el Señor. Porque no somos tan diestros todavía en haber aprendido una vida cristiana poderosa, una vida cristiana normal y creciente. Ya somos nuevo hombre en Cristo. Ya tenemos la novedosa vida en Cristo. Aquí estamos tratando temas enfocados a la iglesia, a nosotros. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué pasa con ellos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, sin luz. Los hermanos en Pérgamo, donde está el trono de Satanás, siendo guiado por el enemigo. Efesios 2:2, ¿qué dice Efesios 2? Esta es la situación, esta es la experiencia, ahí tenemos cerquita, por eso podemos leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, estábamos, era nuestro ambiente normal. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué fuerte. Verso 18, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, sin luz, porque si no te hubiera arrepentido, quitaré tu candelero de su luz. Y va a quedar a oscura entonces, va a quedar desatinados entonces, de haber tenido la luz, de haber tenido el camino, la vida bien definida, bien clara, de haber gustado y disfrutado de un nuevo camino, ahora de vuelta a oscura, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No dice por falta de misericordia divina, no dice porque Dios no completó su amor, el Espíritu Santo no fue capaz, por la dureza de su corazón, los cuales, dice verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice. Es una decisión, es un pensamiento, es un deliberar internamente uno mismo, esto haré, voy hacia aquí. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tengan en cuenta que esto va a ser normal en las congregaciones mientras avanza este tiempo. Por eso la palabra de Dios habla de apostasía, apostatar de la fe, apartarse de la vida de Dios, para ir hacia esta oscuridad, hacia esta situación bíblica. Dice verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así. Vimos la mano del hasta en más de uno. Vimos que también hasta con Saúl comenzó muy bien, pero terminó tan mal. En cuanto a Saúl,
pero qué luz. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cristiano, el que está en pos de Cristo aprende de su maestro, conforme a la verdad que está en Jesús. Yo no, mi verdad es, escuchamos por ahí, no, yo te puedo decir mi verdad, lejos de la verdad divina. Por eso dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo Saúl mañoso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando Saúl tenía opresión enemiga, ¿qué tenía que hacer? Necesitaba de algún fiel, ¿verdad? Y llamaban a David, tocaba, cantaba y sentía mejor. Pero de un momento a otro, ciego en sus malignidades, como dice la palabra, viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí está Saúl, tu enemigo, en tu mano. Gracias a Dios, yo nunca. Se te entregó en tu mano y bueno, que sea Dios el que le quite la vida. Es el ungido de Jehová. Pero un carnal como Saúl, sí, Dios le puso. Y yo respeto lo que Dios hace. Qué diferente, ¿verdad? La vida de un hermano y la vida de otro hermano. Para ir entendiendo por dónde vamos, a quién le tenemos al lado, quién es con nosotros, quién es contra. Y si es contra nosotros, en la mano del Señor. Yo nunca me engaño. Porque Dios dijo, mía es la venganza. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué están haciendo? Están crucificando, ¿verdad? Todo está loco, me quiere matar, me estaba por matar esto. Si es que Dios le permite. Si Dios le permite, sí, si no, no. Porque la soberanía de Dios es con nosotros. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, dijo David. Detrás, protegido. Delante, de arriba, protegido. Era increíble cómo podía David zafar de la lanza de Saúl. Era casi imposible. Pero hay referencia donde dice, Dios, te guardé de Saúl. Te guardé del oso, te guardé del león, te guardé de Goliat. El soberano Dios está por nosotros. Está para bendecirnos hasta este día. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, por eso unánime. Pero demasiado me hizo enojar. Yo estoy enojado a muerte. ¿Qué dice el verso 26? Voy a enojarte, pero no a tal punto de propio del hombre viejo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Saúl fue avisado varias veces que deje de perder, pero estaba entre el hombre viejo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Santiago? Resiste, porque él no va a ir así. Él no es que va a despedirse nomás, chao, ya no vengo más. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si el Señor es con nosotros. La maravillosa verdad bíblica que sigue animándonos en este precioso camino, llenos de serpientes ardientes y escorpiones, pero ni su pie se hinchó, dice la palabra. 40 años, porque esa es la verdad. En cuanto a la protección, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. El verso 28, el que robaba, el que hurtaba. A la iglesia de Éfeso, qué fuerte, ¿verdad? A una iglesia de estado espiritual alto, de los lugares celestiales. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo pensé que ese hermano era convertido, pero su forma de hablar no es ningún convertido. Así escuchamos por ahí, ¿verdad? Yo esperé que ese hermano ya no diga lo que escuché, pero escuché. Llega el mensaje. Sí puede ser. Según Gálatas 5, solo que puede salir con un precio, no heredará. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. David, el mejor ejemplo de un edificador según Dios. Hasta su muerte fue el mejor edificador posiblemente entre lo que encontramos del antiguo pacto. Increíble su deseo de edificar casa para Jehová. Y se le prohibió
edificar, igual por lo menos preparativo voy a hacer. Ese es David. Ese es el propósito, la enseñanza y la instrucción para nosotros, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, para que la doctrina no sea blasfemada, dicen, para que nuestro mensaje no tenga estorbo, nuestras oraciones tampoco. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, como Saúl quebrantó David, glorificó esta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, Saúl, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, porque va a terminar mal como Saúl, así como estamos usando como testimonio, como ejemplo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. David, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Cómo termina el que no entendió muy bien el verso 31? ¿Cómo termina el que tomó de la mano del Señor? Verso 30. ¿Cuál es su fin? Tenemos explícitamente paso a paso en la palabra de Dios, en la maravillosa verdad divina. 1 Samuel capítulo 19, para refrescar de vuelta algunos de estos hechos en nuestra mente. ¿Y por qué nos indica la palabra de Dios en cuanto a estas enseñanzas hoy para nosotros? Las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas. 1 Samuel capítulo 19, verso 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo, el próximo rey en la línea genealógica de esta monarquía. Habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. ¿Qué podemos esperar de este rey? Qué bueno podemos encontrar en él. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y pretendía ayudar a su padre. Verso 10. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de él, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella. David ya tenía aquí experiencia de haber matado león, de haber matado oso. Ya tenía la experiencia de tumbar al tal Goliat. No tenía ningún problema aquí para también poner manos sobre Saúl. Ningún problema, podía tranquilamente en su esfuerzo y en su manera propia. Pero no, así vamos aprendiendo, gracias a Dios. Capítulo 23, 1 Samuel 23, verso 10. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, y donde estaba también, a destruir la ciudad por causa mía. Sigue persiguiéndolo. Increíble. Qué locura del hombre. Verso 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. De los 600, con 400 tranquilos venció a todo un ejército de merodeadores, ejército de vagos que vinieron a dejarles sin nada. No le dan. Aquí 600, no necesitan ni 600 para ganar. Pero vemos la protección de Dios sobre David vez tras vez por su obediencia, por su dependencia del Creador. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Qué notable, toda la habilidad, toda la capa, toda la unción en una vida todavía de huida y de... Nuestro reinado es todavía a mañana, hoy en pleno ensayo, de aprender de la mano del Señor, cualquiera sea el ambiente. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado a Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Es el próximo rey, el que va a alimentar toda su casa. Luego va a alimentar a más de su familia, a toda una ciudad. Y más adelante, 7 años después, va a ser el rey de todo Israel. Para ir entendiendo, hermano, nuestro proceso, de la manera como el Señor está haciendo, entrenando a su pueblo, guiando a su pueblo. Verso 14, David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Pero ya fue ungido rey. ¿Por qué es lo que no toma su pastorado? ¿Por qué es lo que no empieza ya? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. ¿Cómo sabemos? Está el desafío. Estamos siendo entrenados para conocer mejor de nuestro tiempo. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días. Otra vez
Ya dejó de desistirle ayer, ¿verdad? De buscarle. Ya desistió de buscarle ayer. Y otra vez es el hombre con nosotros. Esa es nuestra realidad, es nuestra revelándonos más y más enceguecido. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no le entregó en sus manos. Esta le enseñó. Porque aún no había llegado, como dice Jesús, su hora. Si no llegó su hora, Dios es el que sabe y maneja esos detalles. Nosotros, confiados en su mano, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida. Dejó de buscar, decía recién. Pero ahora, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto, esperando el día, la hora y el momento indicado por el Creador. Qué difícil este detalle, ¿verdad? Qué duro saber aprender a esperar. Aprender a comprender y a entender qué es lo que realmente Dios quiere hacer. ¿Qué está queriendo hacer el Señor conmigo? 24:16, habría que seguir leyendo. Hay tanta experiencia aquí. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Ahora ya está más que arrepentido. Sigue con su ensañamiento. Increíble. Pero ahora mismo, David, mi querido hijo, me perdonaste todo, yo también te perdono. No te voy a perseguir más. Ya no amanece. Ahí me está quitando el reino. Para el hombre viejo podemos decir toda esta situación, esta experiencia. Primera Samuel 31. Vamos a ir terminando con esta referencia. Da ganas de leer y no dejar de leer esto. Es una necesidad, pero hay un hermano que dice: el tiempo es tirano. Es realmente corto nuestro tiempo cada vez que prendemos la luz del Evangelio de Cristo. Los filisteos pues pelearon contra Israel, 1 Samuel 31:1, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte. Con David no va a pasar mientras está con David no va a haber esta. Verso 2: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Pero hay una experiencia donde dice: David fue al desierto y Jonatán volvió a hablar fuerte de su. Volvió por amparar y resguardar su vida, porque estaba protegido bajo el reinado de su padre. Pero se olvidó de que su padre era. Si hubiese salido en pos de David, hubiese estado salvo, ¿verdad? Totalmente así. No, pero el desierto es muy duro. Siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, toda una familia vaquera, por una desobediencia que ya conocemos. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor, porque el enemigo vino para matar, hurtar, cualquiera de los que mejor si es matar. Por eso el enemigo dice: viene para matar, dice primero, luego hurtar y destruir, porque se va a ensañar a muerte contra los hijos de Dios. Aquí hay que leer todo el capítulo 31 de esta hermosa porción. Dice versos 5 y 6: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Desgracia y más desgracia, porque hubo deslealtad más deslealtad, trágico y más. Verso 6: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Qué pérdida más terrible, qué cosa más difícil. Gracias a Dios por su palabra. Todavía desea enseñarnos, instruirnos, mostrarnos de su maravillosa verdad hoy para nuestras enseñanzas, hoy para nuestras instrucciones. Dice el verso 7: y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Qué terrible experiencia. Dice el apóstol Juan: la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron. Pero si está prevaleciendo la oscuridad es porque algún descuido hubo. Porque la promesa es que la luz en las tinieblas resplandece. Evangelio de Juan 1. Hermosa verdad. Para nuestro aprendizaje, para nuestras enseñanzas, para nuestro goce, para nuestro disfrute. Vamos a seguir un poco más seguramente sobre estas referencias todavía para nuestras enseñanzas, para nuestro. Pensaba ya cerrar este mensaje hoy
pero no tuvimos de vuelta a tiempo. Que el Señor sea glorificado en todo, nos dé buen ánimo y sabiduría para seguir adelante, conforme a su maravillosa verdad, para que podamos seguir los pasos de aquel valiente y salir lo más lejos que podamos de esa experiencia que acabamos de ver. Un rey derrotado, su familia derrotada, su ciudad caída y al final toda la nación huyeron. Qué pérdida, ¿verdad? Completa obediencia por un lado y completa desobediencia por otro lado. Esa es la enseñanza. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Padre bendito, mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos tu camino. Gracias por hablarnos al corazón conforme a tu palabra. Maravillosa verdad que de tu palabra recibimos hoy, de tus consejos, para añadir sabiduría a nuestros corazones, para fortalecer cada vida en tu camino, para reanimarnos en paso de obediencia a cada uno, conforme a tu propósito. Gracias, Padre, por toda riqueza que hallamos en ti. Ayúdanos, Padre, a dar pasos conforme a tu propósito. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Padre, lo que ya requiere urgencia, haya diligencia en nuestros corazones, fervientes en espíritu, sirviendo al dueño de todo, de tu palabra. Unánimes entre los santos, como un solo hombre en Cristo, para la más completa victoria delante de Dios. Haya esta maravillosa unidad en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra congregación. Ordena nuestros pasos en tu camino. Abra nuestros ojos de entendimiento, mi Dios, y podamos comprender cuál es la esperanza a la que hemos y cuál la supereminente grandeza para los que esperamos. Fiel y verdadero Dios eres. Entrego en tu mano mi corazón, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. En tu poderosa mano, mi Dios, sea tu voluntad en él. Y así en medio de este pueblo, en medio de estas maravillosas vidas delante de ti, mi Dios, que aún deseas usar, mi Dios, que aún deseas limpiar, que aún deseas fortalecer conforme a tu grande y maravilloso, y deseas recompensar al fin de los días. Prepáranos en el nombre poderoso. Gracias, Dios, gracias.